Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Queridos amigos, comentamos el 26º domingo ordinario de este ciclo C. La primera lectura sigue siendo del profeta Amós, esta vez en el capítulo 6. Pero la liturgia de hoy es una exhortación a considerar las tremendas consecuencias de una vida relajada y frívola. El profeta Amós, en nombre de Dios, levanta su voz en forma de lamento por la suerte trágica que espera a las tribus del reino de Israel. Samaria era su capital, la que fue fundada por Omri en el año 887 a.C. El profeta se dirige a su rey y a sus nobles para echarles en cara sus pecados, por los que prevé con toda claridad su trágico fin. Y les dice: «Ay de vosotros los que confiáis en vuestro templo o santuario, como si con vuestro culto y ritos vanos pudierais poneros a salvo del castigo de Dios». Y sigue: «Ay de los confiados en el monte de Samaria, duermen en camas de marfil, e indolentes se tumban en sus lechos. Por eso irán al cautiverio, a la cabeza de los deportados, y desaparecerá ese hato de disolutos, dice Yahvé Dios». Palabras duras del profeta. Los describe apoltronados en sus divanes, bebiendo y cantando sin preocuparse del país que va a la ruina, y profetiza: «Se acabó la orgía de los disolutos». La profecía se cumplirá 30 años después y será una de las muchas lecciones dadas por la historia sobre la ruina social y política que causa la decadencia moral. Parece que la actual civilización del bienestar no parece haber aprendido la lección. La prueba es la cantidad de datos sociológicos que se nos presentan hoy, tremendamente negativos, de una sociedad que se está descomponiendo rápidamente. Y ciertamente, luego vendría el destierro, y pagarían cara sus injusticias sociales y su vida disoluta, y sería destruida la ciudad. La consecuencia es ver cómo, por los pecados de los hombres, vienen las desgracias de los pueblos. Por eso en los Proverbios leemos: «La virtud engrandece a los pueblos, mientras que el pecado los hace miserables». Pero hay una reflexión más importante. La vida encerrada en los estrechos horizontes de los placeres terrenos es de por sí negación de la fe, impiedad y ateísmo práctico, con el consiguiente desinterés por las necesidades ajenas. Es el camino para la ruina, tanto en el tiempo como en la eternidad. Son reflexiones que tenemos que pensar. Pasemos a la segunda lectura de la primera carta de San Pablo a Timoteo. San Pablo se dirige a su discípulo Timoteo, al que llama hombre de Dios, título que se daba a los profetas y a quien considera como elegido por Dios para su misión apostólica. El apóstol le da estos consejos: que huya de todo lo que practicaban los falsos maestros, o sea, de las codicias, de todo afán de lucro y de toda avaricia, y de las inquietudes que traen las riquezas, y que se preocupe únicamente de la conquista de la vida eterna mediante la práctica de las virtudes cristianas: la justicia, la religión, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Y termina aconsejándole que sepa luchar combatiendo noblemente para conquistar el don de la vida eterna, y que persevere en el cumplimiento de Cristo sin pecado ni reproche hasta su venida, en la que aparecerá en gloria y majestad. Él es el Rey de reyes y Señor de los señores, al que es debido el honor y el imperio eterno. No perdamos nosotros nunca de vista estas verdades de fe, para saberlas aplicar en nuestra vida. Pero pasemos al Evangelio de San Lucas, en su capítulo 16. En esta lectura se ofrece a nuestra consideración la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. Por un lado vemos a un rico de corazón duro, que banqueteaba, que vestía de púrpura, que vivía, digámoslo así, a lo grande. Y por otro, a un pobre, al parecer inválido, que estaba cerca del portal de la casa del rico,
con deseo de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Pero nadie se lo daba. Y como se hallaba lleno de llagas, hasta los perros se le acercaban a lamérselas. Sucedió que murieron ambos. El rico descendió al infierno y el pobre fue al seno de Abraham o de los justos. El rico, en medio de los tormentos, pide a Abraham que mande a Lázaro a aliviarle de sus sufrimientos y le refresque con agua la lengua, porque le torturan las llamas. Abraham le responde que recuerde que recibió muchos bienes en vida y Lázaro a su vez males, y por eso viene ahora la recompensa de ambos. El rico, notémoslo, se condena no por ser rico, sino por usar mal de las riquezas. Hay un profundo desinterés de Dios y del prójimo. Todos sus pensamientos y preocupaciones se limitan a darse la máxima satisfacción sin pensar en el pobre que ve cada día. En el diálogo que sigue entre el rico abrasado por la sed y el padre Abraham, se subraya la inexorable fijación del destino eterno, correspondiente, por otra parte, a la voluntaria posición tomada por el hombre en vida. El que creyó en Dios y se confió a Él, en Él tendrá su porción eterna. El que ignora, desprecia y vive como si no existiese, quedará eternamente separado de Él. Abraham le dirá: ahí tienes a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Eso podemos decir también hoy a todos. Ahí tenéis a los sacerdotes que os hablan de la palabra de Dios. Si a estos no escucháis, aunque resuciten muerto, tampoco creeríais. Jesús dijo a los sacerdotes: el que a vosotros oye, a mí me oye. Los más sordos a la voz de Dios suelen ser los apegados a las riquezas. También es obvio deducir que pobreza y sufrimiento, lejos de ser signos de la reprobación de Dios, son medios de los que Él se sirve para inducir al hombre a buscar bienes mejores y a poner en Dios sus esperanzas. Mientras la prosperidad y las riquezas mal vividas, con frecuencia, hacen al hombre presuntuoso y menospreciador de Dios y de los bienes eternos. Son un lazo que sofoca todo anhelo de realidades más altas. Queridos amigos, reflexionemos sobre el uso que estamos haciendo de nuestros bienes materiales, pero especialmente preguntémonos si Cristo, que es Dios, es nuestro bien más querido, y si es necesario por nuestro bien eterno, rectifiquemos. Que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos por el reino de Cristo a la gloria de Dios.